Y vamos a hablar en esta mañana del tema el fin de los tiempos, un llamado a la salvación. Amén. Amén. El fin de los tiempos, un llamado a la salvación. Y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 24, versículo 3, que habla de las señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dios, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Y por qué vamos a hablar hoy del fin de los tiempos? El fin de los tiempos y la salvación. Amén. Porque estamos en esos tiempos finales que registra la Biblia, que antes de que sea el fin de los tiempos, vendrían pestes, terremotos, hambres, ¿cierto? En diferentes lugares, que la gente aborrecería
a los evangélicos, hablemoslo así en ese término. Y unos y otros se aborrecerían y habría grandes desastres, apresarían. Pero por la gracia de Dios, aquí en Colombia todavía no nos apresan por predicar la palabra, por hablar de Cristo. Pero sí, a muchos nos aborrecen. Hay gente que no le gusta, que le fastidia el que usted sea cristiano. Pero eso es el acontecimiento y el cumplimiento de la palabra. Pero con todo eso, nosotros debemos predicar el evangelio. Amén. Porque Dios puede salvar a alguien. Nuestro deber es predicar la palabra. Amén. Y entonces aquí habla, los discípulos le preguntaban en este pasaje a Jesús, ¿cuáles serían esos acontecimientos? ¿Cierto? Y de pronto para ellos en ese tiempo, hace más de 2000 y pico de años, estaba tan lejos. Pero cada día que pasa, nos acercamos más al fin del tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestras narices están sucediendo todos estos acontecimientos que registra la Biblia que acontecerían antes del fin del mundo. Pero vamos a leer otros pasajes para que entremos más a profundidad y miremos que este asunto es serio, que el fin de los tiempos está a la puerta. Hoy más que ayer, hoy más que cuando Jesús le dijo a los discípulos, hoy estamos ya en los tiempos finales, estamos caminando en esos tiempos. La predicación del evangelio ha llegado a todo el mundo. En todos los países ya se predica el evangelio. Entonces, estamos para cualquier momento, mis hermanos, y debemos estar preparados para ello. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, a Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta a Juan 2:18. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. El último tiempo. Han surgido muchos anticristos. Muchos hoy se llaman que ellos son el iluminado, que ellos son el Cristo, que ellos son los que tienen la palabra de verdad. Entonces, esto es una muestra de que estamos en ese tiempo final. Estamos en los tiempos finales. Y debemos entonces nosotros apercibirnos para cuidar nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo voy a descuidar una salvación tan grande? Entonces, todo esto es para que nosotros que conocemos, cuidemos nuestra salvación, pero también le prediquemos a aquellos seres queridos, a aquellos semejantes que no conocen a Cristo. Amén. No debemos ser indiferentes hoy para con ellos, porque el tiempo del fin ha llegado. Vamos a ir a leer Mateo 24:29. Vamos a volver allí mismo a Mateo y vamos a leer el verso 29 del capítulo 24.
que estábamos leyendo ahora rato. El verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Ese día será un acontecimiento tremendo. ¿Por qué? Porque será como un relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Amén. Nosotros nomás aquí en Cali suele, cuando llueve fuerte, se escuchan esos truenos, esos relámpagos, y nos asustamos, ¿verdad? Imagínese cómo será ese día cuando suene y se vea en el cielo esa señal de que el Hijo del Hombre ha venido a la tierra por sus escogidos. Ese día será un día de gran lloro y lamento. Dice que lamentarán todas las tribus de la tierra, porque estamos como en los días de Noé, que la Biblia registra, que en los días de Noé la gente andaba de aquí para allá, se casaban y hacían grandes cosas, pero nadie le quería prestar cuidado al evangelio, a Noé, ¿cierto? Y por ello en ese tiempo se salvaron nada más esas personitas, Noé y su familia. Pero hoy, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad que nos ha dado Jesucristo para poder compartirle a otros de la salvación, para poder decirle a otros: Cristo le ama, y poder nosotros cuidar nuestra salvación, porque estamos en esos tiempos finales, estamos en esos tiempos peligrosos. Veamos qué dice la Biblia en el Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. El fin de los tiempos, Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que la cosa, hermanos, es tremenda. La cosa es seria. Amén. Estamos en vísperas de la venida del Señor Jesucristo.
Y la cosa es seria, es tremenda. Y todo lo que está sucediendo en el mundo nos debe poner en alerta para cuidar, como dice el apóstol Pablo, una salvación tan grande que a veces la tenemos en poco. Y la verdad que algunos debemos arrepentirnos hoy. Aunque seamos cristianos por muchos años, debemos arrepentirnos porque de pronto hemos tenido la salvación en poco. Y dice la palabra de Dios que el que hace la obra indolentemente le es contado como pecado. Amén. Y en ocasiones nosotros descuidamos nuestra salvación por ocuparnos de las cosas del mundo. No améis al mundo, dice Pedro, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de todas las cosas. Jesucristo es el único camino que nos lleva al cielo. No debemos quitar nuestra mirada del Maestro Jesucristo de Nazaret. Pero debemos tomar conciencia también porque familiares nuestros y muy cercanos están a la boca del infierno. Nuestros amigos están con un pie en el infierno. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo? ¿Le estamos dando el mensaje de salvación? A veces nos volvemos indiferentes. Y lo digo por mí mismo. Nos volvemos indiferentes. ¿Y sabe por qué es? Porque nosotros mismos descuidamos nuestra salvación. Y nos quedamos tan quietos y tan relajados. Y no nos preocupamos ni siquiera por nuestros familiares más cercanos que no conocen a Jesús. Dios nos está hablando. El tiempo está aquí a la vuelta. Y aunque yo siempre lo digo, muchos a veces dicen, pero es que siempre nos están predicando que el fin se acerca, que el fin está cerca, pero no llega. Déjeme decirle que va a llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Pero tenemos que estar preparados. Si hubiese sido ayer, usted y yo habíamos estado listos. Dios es misericordioso. Clemente y misericordioso es el Señor, que quiere que nos salvemos. No quiere que nadie se pierda. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Me gusta que leamos la palabra para que mucha palabrería no es bueno. Es mejor ir al fundamento de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, en ocasiones nosotros escondemos pecados y los guardamos bajo llave en las profundidades de nuestro corazón. Hay cosas que para nosotros ya no son pecado, porque en el mundo hoy se ha determinado según las leyes mundanas o las leyes de los gobiernos. Muchas cosas para las leyes no son pecado. Le dan libertad a usted para hacerla, pero para Dios son pecado. Y nosotros como cristianos hemos entrado
en ese término y tomamos ya que eso es normal, que el homosexualismo ya es normal, que el aborto ya es normal y todo lo tomamos como normal. Y nos hemos amañado a las leyes de este mundo que a veces las tomamos porque nos dan vía para estar en el pecado. Y decir, no, es que ante la ley esto es normal, no es pecado, esto no es malo. Pero ante la ley de Dios, los mandamientos de Dios, si confesáremos con nuestra boca nuestros pecados, Él nos va a limpiar. Porque hay pecados que están ocultos y están muy guardados en las profundidades de nuestro corazón. Incluso a veces nos olvidamos de ellos, pero están allí. Y porque nos olvidemos no quiere decir que no están allí. Y porque nos olvidemos no quiere decir que el Señor ya nos perdonó. Porque es cuando confesamos. Mire que el salmista dijo, el salmista David se estaba envejeciendo los huesos, estaba enfermo cuando pecó y quiso ocultar ese pecado. Dice, se envejecieron mis huesos. Pero mientras te declaré mi pecado, ¿qué hizo el salmista? Lo declaró. Y a veces nosotros hacemos conciencia que porque lo tenemos en la mente ya el Señor lo sabe. Pero si usted y yo no lo declaramos y nos arrepentimos y le pedimos perdón, no pasa nada. El Señor lo sabe, pero usted no lo ha declarado. El Señor sabía el pecado que había cometido el salmista, ¿cierto? Pero él trató de ocultarlo y se enfermó. ¿Qué pasó? Mientras él lo confesó, allí vino la restauración a su salud física, emocional y espiritual. Mientras lo confesó. Así que, hermano, el llamado es que aunque somos cristianos, revisemos. Dígale, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de ese camino malo, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová, solo yo lo conozco. Oiga, ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Es engañoso, es peligroso, es perverso. Por ello debemos orar como oró el salmista. Señor, examíname. Mira qué hay allá oculto, guardado, y ayúdame a sacarlo. Amén. Sigamos entonces, Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, hermano. Ese es el don de Dios, que nos ha dado la salvación y nos llama a que nosotros también ayudemos a que otros la obtengan. Así como alguien nos habló un día y por eso nosotros hoy estamos aquí, entonces un día también nosotros debemos hablarle a otros de esa salvación. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32.
Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Lo vuelvo a leer. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. ¿Esto qué quiere decir? El Señor no quiere que la gente se muera y se vaya al infierno. Él quiere que la gente ¿qué? Se convierta. Y para eso Él nos ha llamado a nosotros. Que ya alguien que Él llamó en otro tiempo nos habló a nosotros. Y ahora a nosotros nos toca hablarle a esos otros para que no se pierdan. Porque Él no quiere la muerte del impío, sino la salvación. Amén. Y eso debemos anhelar también nosotros. La salvación de nuestros semejantes. La salvación. Porque estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales. Vamos a Tito. ¿Dónde está Tito? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es podernos nutrir con la palabra de Dios. Nosotros en otro tiempo éramos todo lo que dice la palabra, aborrecibles. Pero Dios por su gracia vino y nos ha salvado, nos ha limpiado con su sangre de todo pecado y nos ha dado de su Espíritu Santo para que seamos hijos de Dios, para que seamos ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, una nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos ha llamado el Señor, para eso nos ha justificado, para eso nos ha limpiado, nos ha salvado, para eso nos ha dado de su Espíritu, para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es la muerte, hermano. Y si pecamos, tenemos la muerte por paga. Pero Dios nos ha dado vida, un regalo. Amén. Un regalo de vida eterna. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Ya casi vamos a concluir. Juan 3, 16.
y 17. Tres, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Aquí está la palabra. Dios ha amado tanto al mundo que por eso envió a Jesucristo. Y por eso usted y yo estamos aquí. Pero aún falta más gente. Y es la que nosotros tenemos que decirle que Cristo le está llamando para salvación. Que su alma está en peligro de ir al infierno. Que el infierno es real y que el que no cree en Jesucristo no va a ser condenado. Ya ha sido condenado, dice la Biblia. El que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado. Ya ha sido condenado a muerte eterna, al infierno. Amén. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mire que el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda la gente que anda por allá caminando y no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenada. Si se muere, se va para el infierno. Eso es así. Es la palabra de Dios. No hay que ponerle maquillaje, ni acomodarla a nuestras costumbres o a las leyes mundanas y diabólicas que hoy han sacado para pervertir y para mandar más gente que se pierda. Nosotros hemos sido llamados por Dios para anunciar las virtudes de nuestro Salvador, para anunciar la salvación. Amén. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dele gloria al Señor. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso, porque Jesucristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Glorioso es nuestro Señor, hermano. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra salvación y que anunciemos a otros de esa salvación. Que Cristo salva, que Cristo santifica. Amén. Y que Cristo sana. Amén. Esa es la gloriosa palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios